Ya lo vi. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a... Permítame un momento que termine de cargar esto. Vamos a desarrollar hoy una clasecita bastante importante porque, a ver, eh, yo te diría que siempre fue el tema por excelencia de literatura para San Marcos. Y hasta ahora lo sigue siendo, ¿ah? A pesar que ya en los últimos exámenes, mira, sigue viniendo, pero no viene de forma tan clara y con tantas preguntas como antes venía. ¿No? Yo sé que San Marcos siempre suele sorprender, siempre suele hacer cambios bien curiosos. Por ejemplo, figuras literarias en el examen pasado, la mayoría de profes dijimos que iba a venir, ya que no vino, ¿no? Este, pero pues eso hace, pues, ¿no? Eso hace. Termina siendo curioso eh, que a veces pase esto, ¿no? Bueno, es típico que la universidad quiera cambiar un poquito ciertas cuestiones. Pero a ver, nuestro tema aquí en consideración es indigenismo. Indigenismo es algo que siempre suele venir en los exámenes de admisión. A pesar de que en algunos casos, en algunos bloques, no suele tomarse en cuenta, ¿ya? Siempre es una constante, ¿ya? Entonces, eso sí hay que tomarlo muy, muy en claro. Bien, chicos, a ver, permítanme un segundito. Ya, perfecto. Por acá, será por acá. Sí o sí. Mm, ok, listo. Bien. Ahora sí, permíteme ya. Estabas un ratito medio fuera. Ahora ya lo tengo acá. Muy bien. Ahora permíteme que lo proyecte. Ya. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Estamos? Ya, listo. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Entonces, se me ve, se me ve, ¿no? Ah, ilustrados. Bien, chicos. Ahora sí, vamos a desarrollar el tema del indigenismo, ¿ya? Indigenismo por acá. Vamos a ver. Bien. A ver, gente, el indigenismo es un tema bien peculiar en la historia de Latinoamérica, porque sabrás tú que no hay simplemente indigenismo, pues en el Perú hay indigenismo técnicamente en México también, ¿ah? Y en otras partes de Latinoamérica, ¿sí? A veces uno dice, ah, el indigenismo es peruano. Bueno, sí, pero también hay indigenismo en Latinoamérica, en otras partes. En México, por ejemplo, es muy fuerte, tan fuerte como en el Perú, la verdad, ¿sí? En pintura, en literatura, ¿no? Bueno, sí. Bueno, acá obviamente vamos a hablar de lo nacional, de lo que es propio de nuestro país. Vamos a ver algunas características del indigenismo. Hoy vamos a ver tanto la literatura de Ciro Alegría como la literatura de Arguedas, tú sabes, que eso es lo que tenemos que ver aquí, tomando en cuenta este patrón. Entonces, sí, vamos a ver esas características de forma clara. A ver. Vamos a ver que el indigenismo, no sé si tú te acuerdas, tiene el mismo contexto que la vanguardia, eso lo habíamos dicho en la clase pasada, que era pues la segunda década del siglo XX. Estamos hablando del oncenio de Leguía, ¿no? Estamos hablando del famoso oncenio de Leguía. Eh, Obviamente, pues la apertura del capital extranjero, el capitalismo que se va a asentar cada vez más, ¿no? Esas consecuencias que ha tenido el gobierno de la República Aristocrática son bastante claras. Entonces va a haber una suerte de golpe, de contraste bastante fuerte para asumir aquí, eh, de forma reactiva a lo que estaba sucediendo en este contexto determinado. Entonces, es bastante clara la respuesta que tiene la literatura y el arte ante esta presencia del capitalismo y ante esta suerte de fachada de un Perú.
eh, mucho más abierto a las cuestiones extranjeras, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, eso. Ajá, muy bien, Ratzel. Del 19 hasta el 30 fue, pues, el famoso oncenio de Ilian. Estamos hablando de la década de los 20, ¿no? Toda la década de los 20. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver aquí algunas cositas importantes a contemplar. Por ejemplo, González Prada plantea la redención del indígena que debe surgir de propio esfuerzo. Tú sabes que esto tiene que ver con las cuestiones vinculadas a lo, se podría decir precursivo aquí, ¿no? Los precursores. González Prada, pues, es un precursor y asume una visión bastante peculiar. González Prada considera que el indio debe redimirse tomando en cuenta su propio esfuerzo. Entonces, eso es importante, ¿no? González Prada, por ejemplo, en Páginas Libres, en el discurso en el Politeama, por ejemplo, manifiesta esa visión. O también, por ejemplo, tienes a la visión de Clorinda Mato de Turner, quien va a denunciar la opresión indígena, pero de una propuesta más moral, más pedagógica. Tú sabes que eso que me robo aquí, o sea, voy a poner por acá, pues, un capítulo extra, ¿no? ¿Cómo se le considera la visión de ambos, tanto de González Prada como de Carolina Mata de Turner? A ver, dime, ¿cómo se llama eso? Sobre todo la de Clorinda Mato de Turner, ¿ah? Ver al indio como alguien al cual se debe ayudar y hay una relación no nada horizontal, la verdad, más bien es vertical. Claro, claro, la visión paternalista, muy bien, excelente, gente, la visión paternalista, muy bien, bacán, bacán. Excelente, mi amigo, mi amiga. A eso se le llama visión paternalista. Genial. Claro, ¿no? Recuerda, ¿no? Que aquí tanto a, lo voy a poner por acá, así, ¿ya? Tanto a, em, vamos a ver los extras. Tanto a Clorinda Mato de Turner como a Manuel González Prada se asume una visión paternalista. En los dos está enfocada, ¿ya? Está enfocada en los dos sobre todo, ¿sí? En los otros no se asume, ¿ya? Pero recuerda que esos son autores precursores, son precedentes del indigenismo. Tienes a Clorinda Mato de Turner y a Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada, González Prada. Muy bien. Y Clorinda Mato de Turner, ¿no? Listo. Perfecto. Muy bien. Listo. Turner o Turner, como quieras pronunciarlo, porque realmente se debería pronunciar Turner, ¿no? Bueno, listo. Vamos a ver la siguiente visión, que es de Enrique López Albújar. Enrique López Albújar, que es el autor de... A ver, ¿cuál es aquí la obra más importante vinculada a este movimiento indigenista, Enrique López Albújar? A ver, mira, Enrique López Albújar para muchos es el fundador del indigenismo. Para San Marcos, no. Ya, tú no te tendrías que aprender eso. Tú, escúchame lo que te digo, mucha gente dice que, o muchos críticos dicen que Enrique López Albújar es el primer indigenista, porque tiene una obra bien, bien importante, que esta obra importante es un conjunto de cuentos llamados así, los cuentos andinos, los cuentos andinos. Pero ¿qué pasa con Enrique López Albújar? Como puedes ver acá, Enrique López Albújar dice que ofrece una visión parcial del indígena. ¿Qué quiere decir parcial? Que no es completa, pues, ¿ya? Otro precedente, ¿ya? Otro precedente, aquí complementamos lo que tenemos allá, ¿ya? Precedentes, la visión paternalista de Manuel González Prada y Florinda Mato de Turner. Luego tenemos aquí, sí, a Enrique López Albújar, López Albújar. Enrique López Albújar que nace en Piura, que es un famoso escritor piurano, de unas características bastante notables en cuanto a su narrativa, ¿no? Eh, Tiene una novela bien conocida, Enrique López Albujar. No sé si tú has leído esta novela o te la han hecho leer en el cole. ¿Alguien sabe cómo se llama una novela bien famosa de Enrique López Albújar, donde habla de un amor que no puede ser, ¿no? Es un amor entre un mulato y una chica blanca. No sé si alguien ha leído esa, no, esa novela. Matalache, muy bien, claro, pues Matalache. Mataloche pues toca un tema así tabú, pues, ¿no? ¿Ya? De que este mulato llamado José Manuel,
se enamora de la hija del hacendado, ¿no? Bueno, del dueño de la fábrica que tenían allí. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con indigenismo? La verdad no tiene que ver mucho, más bien está centrada esa novela en la literatura afrodescendiente. Sin embargo, Enrique López Albujar tiene este libro que se llama Cuentos Andinos. Em, este libro, Cuentos Andinos, tiene un cuentito muy famoso y este cuento se llama Ushanan Hampi. No sé si has escuchado. Ushanan Hampi. ¿No? El cuento Ushanan Hampi. ¿No? Ushanan Hampi es un cuento bien peculiar, ¿no? Te habla, por ejemplo, de un indio. Este indio es el famoso Kunzemaille, que Kunzemaille, pues, era perseguido por la justicia de su pueblo. ¿Qué pasa? Que le han dicho que si vuelve, si regresa al pueblo, porque el hombre empieza robado, ha hecho lo que ha querido, ¿ya? Es un ampón, es un malhechor, ¿no? Si vuelve al pueblo, va a terminar pagando la caro. Le van a hacer el Buchanan Hampi. Y tú dirás, ¿qué es el Buchanan Hampi? ¿Qué es el Buchanan Hampi? ¿Alguien sabe? Buchanan Hampi es la justicia popular, pues, la justicia para el que roba, ¿no? Para el que roba, para el que asesina, ¿ah? Entonces lo deberían llevar a la plaza pública y le abrirían el estómago, ¿no? Obviamente, pues lo van a desviscerar, una cosa así terrible, ¿no? ¿Qué pasa? A Kunzman ya no le importa porque el hombre se cree, pues, ¿no? Superior, ¿no? Es el, es el superhombre así de Nietzsche, ¿no? Una cosa así medio Raskolnikov en su primera fase, algo así, ¿no? Em, pues digamos que Kunzemaille regresa sobre todo porque para ver a su mamá, quiere ver a su mamá, ¿ya? Entonces a pesar de todo, a pesar de la vida que tenía el hombre, quería ver a su mamá, pues. Regresa y ya todo lo tenían preparado, ¿no? Y van, lo tratan de atrapar, pelea con uno, pelea con otro, y lo agarra a cuchillazos a otro, ¿ya? Está que se saca la muerte con todos, ¿ya? Mata a varios indios. ¿Ya? Luego lo persigue y llega hasta una iglesia, se sube a la campana, lo están agarrando a piedras, se baja, pelea con otro le da un cuchillazo y él sigue, parece que no le pasa nada, ¿no? ¿Ya? Lo han agarrado a cuchillazos un montón de veces y no pasa nada y él está matándolos a todos. Entonces, en un momento determinado, él escapa de la campana, ¿ya? Ajá, la John Wick, ¿ya? Escapa de la campana, baja, va corriendo y llega a la casa de su mamá. Patea la puerta, ahí está su mamá que está llorando. Abraza a su mamá, ¿no? Y ahí, en los brazos de su mamá, ahí se muere. Ahí se muere. Ahí recién muere. Eso le faltaba hacer, parece. ¿Ah? Por eso resistía tanto. ¿Y qué pasa? Las autoridades son crueles, o no sé si son crueles, son muy justas. ¿Ya? Abren la puerta, lo estaban persiguiendo, le arrebatan el cuerpo de Kun Semaya a su mamá, y lo llevan a la plaza y le hacen el Shannon Hampi, pues lo destripan, ¿no? Y así acaba el cuento, ¿no? Bien gore, sí, ¿no? A ver, ¿habla del indio el cuento? Sí, habla del indio. Habla de la fortaleza del indio, habla de la fuerza del indio, habla de lo indómito que es, hasta de lo salvaje se podría decir que podría llegar a ser. Sin embargo, hay algo que falta. O bueno, no hay algo que falta, faltan más cosas, ¿no? Y es eso lo que no tiene Enrique López Albujar. Tiene una visión muy parcial del indio. Se asume al indio como alguien salvaje, como alguien indómito, pero ¿dónde está, por ejemplo, la cosmovisión andina? ¿Dónde está, por ejemplo, la mitología? ¿Dónde está, no? Tú sabes, esas cuestiones de idiosincrasia que tanto se ve, por ejemplo, en la literatura de Arguedas o en la literatura de Ciro Alegría. No se ve, no se percibe. Entonces, eso es importante de recalcar, ¿ya? Muy bien. Por eso no lo consideran indigenista plenamente a López Albujar. Luego tienes a María Tegui, que relaciona el problema de indígena con los conflictos socioeconómicos, aunque sin conocer plenamente el pensamiento andino, ¿no? Claro, José Carlos Mariátegui también, pues es un autor que es un precursor. Incluso él apoya a los indigenistas. Tú sabes que Mariátegui fundó una revista. Dime, hijito, ¿cuál es la revista que funda Mariátegui? A ver, dime. Habla. ¿Qué revista funda Mariátegui?
Mauta, muy bien, Leonel, excelente. Muy bien, Ratzel, excelente. Muy bien. ¿Te acuerdas cuál es la obra más famosa, pues, de Mariátegui, no? Son los famosos 7 ensayos, ¿no? De interpretación sobre la realidad peruana. Ya, mira. Mariátegui, en Amauta, si tú ves Amauta, Amauta es una revista que apoyó mucho al indigenismo. Sin embargo, ¿qué pasa? El mismo Mariátegui no es indigenista. ¿Por qué, profe? A Mariátegui no le gustaban los indios, ¿qué cosa? No, 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 al contrario. Obviamente sí apoyaba pues el movimiento indigenista, pero él, su literatura no puede asumirse como indigenista, sus ensayos me refiero, porque los ensayos, debido a la siguiente razón, que Mariátegui podrá tener toda la actitud, ¿no? Por ejemplo, de repente tú puedes tener toda la actitud de ser indigenista, pero pasa algo, te diría, hijito, ¿tú sabes quechua? ¿Sabes de cosmovisión andina? ¿No? ¿Sabes de la idiosincrasia del indio? Si la respuesta es no, no puedes ser indigenista. Así de sencillo. Por más culto que seas, ¿ah? Mira, Mariátegui era un tipo muy culto, para lo joven que era muy culto. Había estado en Europa, había leído mucha filosofía, era marxista. Sí, necesita saber la idiosincrasia indígena, sí. Y necesita también el conocimiento del quechua es importante, claro, sí, 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 algo así. Eso es necesario. Por, en las etimologías, porque por ejemplo en la visión de las cosas, o sea, tiene que presentar ciertas características, ¿no? Entonces, eso es valioso, ¿no? Tiene que tener un conocimiento amplio de la cosmovisión andina y también tiene que tener un conocimiento del quechua, ¿no? Claro, o sea, tú de buenas a primeras no puedes ser indigenista. Por ejemplo, alguien que escribe, no sé, yo, por ejemplo, a mí me gusta escribir, yo escribo poesía, pero yo no, o cuentos, pero yo no puedo ser indigenista porque yo no me he criado en el ámbito. Y por más que quiera tener una visión del indigenismo, digamos que me faltaría eso, a menos que me interne en un poblado y viva 30 años allí, ¿no? Y aprenda las costumbres y cosas así. Es que se nota, ¿no? Se nota en la prosa, se nota en la literatura, se nota en los escritos. Una cosa es alguien que simpatiza con el indigenismo y los defiende, defiende al indio, defiende al campesino, pero otra cosa es alguien que ha vivido ahí y que tiene como que la visión, ¿no? Tiene el aura del indigenismo, ¿no? Sí, muy bien. Esto es, sí, muy bien. Listo. ¿Se me entiende o no? ¿Se entiende o no? Creo que sí, no. Muy bien. Listo. Claro. Ya, perfecto. Muy bien, perfecto, entonces. Por ejemplo, mira, si bien es cierto, Mariátegui no es considerado un indigenista, defiende a capa y espada pues los derechos del indio y en su revista hay arte indigenista, hay pintores indigenistas, hay mucha literatura también vinculada a eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, pero tiene esa limitación, ¿no? Hay un apoyo al indigenismo, pero él no es indigenista, pues, ¿no? Ya, muy bien. Sí, muy bien. En los 7 ensayos tú sabes que habla acerca de la problemática del indio, ¿no? Sí, el problema socioeconómico. Listo. Muy bien. El problema socioeconómico del indio. Muy bien. Muy bien, perfecto. Listo. Ya los tengo aquí nada más porque bueno, acá ya lo estamos desarrollando ya aquí ellos también. A ver, como te había dicho, mira, Mariátegui, por ejemplo, no sabía quechua, desconocía el quechua, ¿ya? Eso es lo que dice San Marcos, ¿no? ¿Ya? Pero desconoce el quechua, desconoce el quechua, desconoce el quechua. La familia de Mariátegui es de Moquegua, sin embargo, él vivió en Lima casi toda su vida, ¿sí? Mm, podría decirse que sí, también tiene una versión algo parcializada, pero más bien le faltaban datos a Mariátegui. Mariátegui, por ejemplo, no sabe de cosmovisión andina.
porque en su época la cosmovisión andina y estos relatos, esta mitología andina no se conocían. Esto ya viene mucho después. Esto tiene que ver con la labor de Arguedas, por ejemplo, que Arguedas empieza a traducir o pasar de la oralidad, mitos, leyendas andinas, a, pues, al castellano, o traducirlas del quechua. Em, Mariátegui no sabía eso, ¿no? Entonces, Mariátegui estaba más anclado en otras cosas, en temas políticos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Desconoce el quechua, ¿ya? Y no poseía información, ¿no? Y hay una falta de información acá. Listo, por ejemplo, las limitaciones aquí de González Pradera y de Mato y Mariátegui no conocían la intimidad cultural del indio ni el quechua, ¿ya? En ambos, ¿ya? González Prada, en Mato y en Mariátegui, ¿ya? Por más que los defiendan, no conocían la lengua y no conocían la idiosincrasia, ¿sí? No conocen la idiosincrasia. Entonces, eso es un limitante, ¿ok? Muy bien, perfecto. Como si tú quieras hacer, no sé, pues, a ver, ¿qué te digo? Em, Tú quieres hacer un manga, tú peruano, quieres hacer un manga inspirado en el Japón feudal, ¿ya? Piensa eso, ¿no? Pero tú has visto un montón de animes, te gustan los animes, has visto un montón, ¿ya? Eres otaku, pero nunca has estado en el Japón ni sabes japonés. ¿Lo podrás hacer igual? Ajá. No te bañas también, pero japonés así no sabes si no has vivido en Tokio ni nada, no conoces. La respuesta es que no, pues. Por más que lo intentes, no va a ser exactamente japonés como tal, porque va a tener siempre algo muy, muy tuyo, muy latinoamericano, si se quiere, o no sé si latinoamericano, pero no centrado en la idiosincrasia japonesa, porque no eres japonés, claramente, ¿no? Y los japoneses se van a dar cuenta, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, listo. Pero puede ser bueno, sí, puede ser bueno. De que puede ser bueno, puede ser genial, magnífico, pero no podría pasar por ser japonés. ¿Sí? Algo así. González Prada defiende el indio, Mato también, Mariátegui también, pero pues no conocen el idioma y no tienen la vivencia, ¿no? Ciro Alegría y Arguedas, sí, esa es la diferencia, y aquí ya vienen los representantes. Ciro Alegría y José Marguera sí conocen la subjetividad y el pensamiento mítico andino, ¿no? Esos son los precedentes. ¿Ya? La visión paternalista que tiene aquí Manuel González Prada y Florinda Mato de Turner. Enrique López Albújar con, obviamente, pues, los cuentos andinos. Y José Carlos Mariátegui también. ¿No? Cuando ya tenemos por acá a los representantes, vamos a ver los representantes de diversas zonas, ¿no? Representantes de diversas zonas. A ver, vamos a ver. Nos hablan de Ciro Alegría y José María Arguedas. Sí conocen la subjetividad y el pensamiento mítico andino. Claro, conocer la psicología del hombre andino, conocer la psicología del personaje sobre el cual tú estás hablando, ¿ya? Por más que a mí me apasiona la literatura rusa, yo no sé la psicología del ruso porque yo no he vivido en Rusia y además de no ser ruso yo, ¿no? Muy bien, entonces eso es importante, ¿no? ¿Ya? Representantes. Y acá tenemos a Ciro Alegría, Ciro Alegría. Tenemos a José María Arguedas, José María Arguedas, ¿ya? Arguedas. Y luego vamos a ver por acá falta uno. Bueno, uno que mencionan constantemente. ¿Alguien sabe cómo se llama? Manuel Escorza, ¿ya? Manuel Escorza. Bueno, de Manuel Escorza no se habla tanto. San Marcos no hace más que mencionarlo y punto, y ahí acaba la cuestión. Pero sí es importante mencionar algunas cositas con respecto pues, a los aportes de Manuel Escorza, ¿no? ¿Ya? A ver, Ciro Alegría está vinculado, mi amigo, mi amiga, a la región o a la zona de la Sierra
norte. Arguedas está vinculado a la Sierra Sur, mientras que Escorza está vinculado a la región centro, ¿ya? A la Sierra Centro. Bien, ese es el punto acá, ¿ya? Recuerda esto, es un datito nada más, en lo que más te tienes que centrar es en esto de acá. A ver, Ciro Alegría describe los abusos y la explotación del indígena por los comunales. Eso es lo que principalmente hace la literatura de Ciro Alegría. Es muy política, la verdad, si tú recuerdas, ¿no? Y José María Arguedas, además de denunciar la opresión, expresa la visión mítico-religiosa de la cultura andina. Eso es lo que de forma más brillante se podría decir que logra Arguedas, escribir la visión mítica, la cosmovisión andina, porque pues Arguedas era antropólogo, conocía mucho de mitología. Él tradujo una obrita que son los dioses y hombres del Guarochirí. No sé si has escuchado alguna vez en tu vida eso. ¿Has escuchado dioses y hombres del Guarochirí? ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Te suena? Dioses y hombres del Guarochirí. ¿Ya? De repente en el cole, ¿ya? Muy bien, Génesis, ¿ya? Listo, listo. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Claro, es la Biblia regional de Lima, ¿ya? De esta región, por ejemplo, esta región que es... eh, esta región que está más allá pues, de la Lima distrital que tenemos, de la Lima metropolitana que tenemos, ¿no? La Lima provinciana, la Lima serrana, ¿no? ¿Sí? A esta región de Huarochirí, ¿no? Y todos esos lugares bonitos que hay en Lima, ¿no? Lima es un lugar muy turístico. Y obviamente, pues, esa Lima, que es una Lima que está vinculada con lo indígena, con lo precolonial, pues tienen vestigios de mucha cultura. Entonces, digamos que hay mitos de esa Lima precolonial, eh, eh, y pues lo que hace Arguedas es traducir esta Biblia regional que fue Los dioses y hombres de Huarochirí, ¿ya? Este libro bastante antiguo, traducirlo pues al castellano, ¿no? Porque estaba originalmente en quechua, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer. Bien, por ejemplo, ¿no? Ese trabajo demanda mucho esfuerzo y con el conocimiento de la mitología y muchas cosas más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Ciro Alegría hace eso? No, Ciro Alegría no hace eso, pero Ciro Alegría tiene una visión política muy fuerte y una defensa del indio muy fuerte y un conocimiento del quechua. Y sí, un conocimiento de la mitología, pero no al nivel de Arguedas, ¿ya? Entonces hay que tenerlo claro, ¿no? Sí, muy bien, listo. En ambos considera los máximos representantes del indigenismo peruano. Sí, eso es importantísimo también recalcar. Muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tenlo en cuenta ya. Muy bien. Listo. No sé por qué me sale mal. Perfecto. Bien, listo. Ya. Bien. Vamos a ver, chicos. Ciro Alegría Bazán. Hablemos de Ciro Alegría. Hablemos de Ciro Alegría. A ver. Un ratito. Ya. Ciro Alegría Bazán. Ciro Alegría nació en la provincia de Huamachuco. Sabes que Huamachuco queda en la Libertad, la famosa batalla de Huamachuco, ¿no? La campaña de la Breña, ¿no? Avelino Cáceres, bueno, ya sabes. Estudió en la Universidad de Trujillo, ¿ya? Y se va a afiliar al partido aprista. Él perteneció, pues, al famoso Grupo Norte. ¿Te acuerdas del Grupo Norte? En el Grupo Norte, ¿quién militó? A ver, clase pasada, gente. ¿El Grupo Norte quién fue? ¿Quién estuvo en el Grupo Norte? Cuando estaba jovencito. Vallejo, pues, Vallejo. Vallejo estuvo en el Grupo Norte. ¿Ah? Bien, claro que Ciro Alegría estuvo en el Grupo Norte, pero cuando el Grupo Norte pues ya tenía varios años y estaba ya como que a punto de desarticularse, ¿no? Sí, creo que hablamos que Ciro Alegría fue alumno de César Vallejo, ¿no? Porque a César Vallejo le tocó dictar, ser profesor de primaria en un colegio de Huamachuco, pues. Entonces, por ahí, qué suertudo, pues, Alegría que le haya tocado, pues, ser alumno de Vallejo en primaria, ¿sí? Sí, 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 fue su profe, su profe, ¿no? Fue su profe de primaria, como te digo, sí, de primaria. Entonces, ahí. Tiene unas memorias muy bonitas que se llama el César Vallejo que yo conocí.
así se llama. Puedes buscarlo, puedes googlearlo, así se llama, ¿no? Y te dice los recuerdos que tiene el de Vallejo. Es chiquito nomás, ¿ah? Para los perezosos, ¿ah? Son que 4 hojas, ¿sí? No más creo que eso, ¿ya? Bonito, ¿ya? Listo, ¿ya? Muy bien. Entonces lo puedes ver y lo puedes leer bien rápido y es bastante bonito, ¿no? Listo, sufrió prisión durante algunos años y fue desterrado a Chile. Mira, Alegría estuvo en un clima bastante complicado en cuanto a lo político y en cuanto a su condición de afiliado al partido aprista. ¿Por qué, profe? Porque en esa época, digamos que el APRA fue bastante radical y en 1932 surge una masacre, se da una masacre pues en Trujillo, ¿no? La revolución aprista en Trujillo en 1932. Muchos apristas fueron masacrados, fue el año de la barbarie, así se les recuerda por pues el gobierno en esa época tenía el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Entonces los mataron, pero por cientos, ¿ya? Pero por cientos los mataron, ¿no? No sé cuántas bajas existían, hasta ahora no se sabe muy bien, pero creo que son 200 300 personas muertas, ¿no? ¿No? Entonces fue una carnicería, ¿no? El gobierno hizo eso, el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Imagínate, así los odiaban los apristas, ¿no? Pero era gente muy respetable, pues, del APRA en esa época, ¿no? A ver, Ciro Alegría estuvo en esa época. Bueno, a Ciro Alegría no lo mataron, obviamente, ¿no? Ciro Alegría escapa. Y Ciro Alegría, obviamente, por sus ideas políticas, llega a ser desterrado a Chile, ¿no? Se exilia en Chile y está allí, ¿ya? Y en Chile es donde él empieza a ser famoso, ¿ya? Y obviamente va a hablar de lo que mejor sabe, de su condición de indígena y de la política. Y siempre, obviamente, es una literatura muy contestataria al gobierno. ¿Quién no, obviamente, no? Si vives lo que vivió Ciro Alegría, obviamente tu vida está abocada a eso. Entonces, en el 41 dice gana el concurso latinoamericano de novela, convocada por esta editorial que es estadounidense, que se llama Farrar and Reinhardt, con El mundo es ancho y ajeno. Previamente ya había ganado unos premios había ganado unos premios en Chile, premios pequeños, la verdad, ¿no? Sí. ¿No? Y pues en 1960, ya pues con el prestigio que tiene, se lo incorpora a la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? Muy bien. Ciro Alegría, luego de estar en el APRA, se sale del APRA y empieza a militar en lo que sería el Partido de Acción Popular. Y ahí llega a ser diputado. Sí, bien. Vamos a ver las obras rápidamente. En cuanto a novela, tienes La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos, El Mundo es Ancho y Ajeno. Las tres van a desarrollar lo que se llama la famosa Trilogía de la Tierra. Así se llama esto. Ese nombre le he puesto la crítica a las tres novelas de Ciro Alegría, la Trilogía de la Tierra. ¿Por qué? Porque, bueno, hablan de eso, ¿no? El tema central en las tres novelas es eso, la lucha por la tierra, la lucha por lo que es tuyo y te lo están quitando. Imagínate que alguien se quiera adueñar de tu casa, te dice que esa casa es suya y no es tuya. ¿Por qué? Porque es el Estado. Entonces, ese sentido de impotencia se puede visualizar tanto en las tres novelas, ¿no? En La Serpiente de Oro, que cuenta la historia de estos indios balseros que son despojados de sus tierras. Y La Serpiente de Oro es una metáfora, pues, del río Marañón, ¿ya? Que a lo lejos, desde un helicóptero, se veía la sinuosidad del río y se lo veía por los meandros del río, ¿sabes? Los meandros, sí, las ondulaciones. Se lo veía como una gran serpiente, pues, ¿ya? De oro, ¿por qué? Por el brillo del sol reflejado, pues, en las aguas, ¿no? O Los Perros Hambrientos, que cuenta la historia de unos indios que en la puna también son despojados de sus tierras, de su vida lóbrega, agreste,
por culpa de las mineras que están pues destruyendo la tierra, ¿no? Ya, el problema de la minería es importante aquí también. Y dice que los perros tenían tanta hambre que cuando tenían tanta hambre y no había nada que comer, desconocían a sus dueños y los atacaban, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esa novela de los perros hambrientos es muy curioso porque los perros hablan, ¿ya? Entonces les otorga esa característica muy peculiar, ¿no? ¿Ya? Que es una suerte de personificación, ¿ya? Muy peculiar, muy interesante la novela de los perros hambrientos. Y bueno, la que es considerada la mejor obra de Ciro Alegría es El mundo es ancho y ajeno. Lázaro es una obra póstuma, pero es inconclusa también. En cuentos, Duelo de Caballeros, ¿no? También ahí tiene otras cositas. También escribió cuentos infantiles, ¿ya? Bastante interesante, pues, la obra de Ciro Alegría. No escribió mucho, pero de lo que escribió, técnicamente todo tiene un muy buen nivel, un alto nivel. Sí, es un escritor muy valorado por eso. Y es uno de los primeros escritores famosos en Latinoamérica del Perú, fíjate, ¿no? Entonces, Ciro Alegría fue uno de los primeros escritores en el siglo XX que empezó a ser traducido en varios idiomas, peruanos me refiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ciro Alegría fue un referente para la nueva generación de novelistas que llegó, entre ellos, pues obviamente Mario Vargas Llosa, que lo tenía como un referente, ¿no? Sí, muy bien. El mundo es ancho y ajeno. A ver, mi amigo, mi amiga. El mundo es ancho y ajeno. El género es épico, bueno, pues la especie es novela, obviamente. En cuanto al ámbito social, pues hay esta cuestión, ¿no? Eh, la lucha entre terratenientes, ¿ah? Los campesinos por la posesión de la tierra, ¿no? Y pervive el feudalismo en la comunidad campesina en la sociedad peruana, ¿no? Entonces el ámbito social está bastante claro, bastante marcado en ese criterio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí esa visión, ese es el ámbito social, ese es el contexto, ¿no? El tema principal, la lucha por la tierra, tú sabes que ese es el clásico tema del libro y de la obra de Ciro Alegría. ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Esta obra de qué año es, profe? Bueno, no está de más saber. Esta obra es de 1941. 1941. O sea, bueno, Europa estaba en sus propios problemas en aquella época. Estaba pues en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Listo. Muy bien. Claro, claro, ahí estaba, ¿no? Muy bien. Otros temas. A ver. Mira, escúchame lo que te voy a decir. De repente algún profe te lo habrá dicho, o de repente no. Yo creo que sí. Bueno, te lo voy a decir yo. De repente te lo voy a repetir. Cuando estamos hablando de temas importantes en literatura, o sea, llámese esto, eh, indigenismo, la obra de Mundo Sancho y Ajeno, particularmente, o los ríos profundos que vamos a ver ahorita nada más. O, por ejemplo, temas como los de Vargas Llosa en La ciudad de los perros, con conversación en la catedral, cuando son temas así fijos. Los temas secundarios, cuando estamos hablando de temas secundarios, grábatelos, por favor, memorízalos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, temas secundarios, ¿cuántos ves acá? Cuatro, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, ¿cierto? Ya, tienen que estar memorizados, así, mecánico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando llega la pregunta en el examen de admisión, si te preguntan sobre esto y te preguntan cuál es el tema acá, tomando en cuenta un fragmento, ya mira, lo primero que tienes que hacer es tomar en cuenta el fragmento. Tú ya sabes, ¿ah? Entonces es una cuestión de aptitud verbal. Entonces miras las alternativas, miras si el fragmento coincide un poco con la alternativa y ya. Si es que de repente está un poco ambigua la cosa, ahí sacas tu as bajo la manga. ¿Qué vas a sacar? Los temas secundarios que tú tienes aprendidos, ¿ah? Y acá puede ser la comunidad como espacio de fraternidad, es algo que se ve claramente en El mundo es ancho y ajeno, y estas otras tres que ahorita vamos a hablar, ¿ah? ¿Se entiende o no? Eso es importante.
Por eso hay que aprendérselos. ¿Ah? Muy bien. O sea, yo entiendo que de repente me digas, ah, profe, pero con mi aptitud verbal basta y sobra. No, papá, no va a bastar, ni va a sobrar tampoco. ¿Ya? Si es que tienes suerte, puede ser. ¿Ah? Si es que eres afortunado, puede ser. Pero si no, no. No va a ser así. ¿Ya? Porque tienes que saber teoría, pues. Tienes que memorizar. ¿Ya? Listo. Hay gente que tiene mala memoria y se escuda en eso. No, pues, no, hijo, no está bien. No está bien. Ah, escucha, no está bien. ¿Ah? Tienes mala memoria, haz algo para revertir eso. ¿No? ¿Ah? Agarra, mnemotecnia, hay un montón de cosas. ¿Ya? ¿Ah? Entonces, los temas secundarios se aprenden. ¿Ah? Se aprenden, se memorizan. ¿Eh? Tienes que tener memorizado y tienes tu capacidad analítica. Esas dos cosas las utilizas y ya. Ahí resuelves la pregunta 10 de 10. Nadie te va a poder quitar tus puntos ahí. A ver, comenzamos. Comunidad como espacio de fraternidad. La comunidad de aquí, que tú sabes. ¿Cómo se llama la comunidad acá, papá? ¿Cómo se llama? Dime, dime, dime. Tú sabes, tú sabes. ¿Cómo se llama la comunidad en el mundo de Sancho y Ajeno? El pueblito, la comunidad. ¿Cómo se llama? Rumi, muy bien. Antonella, muy bien. Leo, muy bien. Flavio, muy bien. Daniel, muy bien. Bueno, ya, ok. Sí. Leo, ya, Flavio, Daniel, ya listo. Ahí se me fue ahora que estaba ya. Pero hicieron. Viví como seis a la vez. ¿Ah? Bien, listo. Ya, excelente, claro. El ambiente es Rumi, ¿ya? El ambiente es Rumi. Ambientado en Rumi. Bien, perfecto. Listo. Sí, papá, aquí Rumi es importante. ¿Ah? Entonces, no te olvides de Rumi. Rumi, mira, Rumi, mi amigo, mi amiga, es la comunidad, ¿sí? ¿Por qué se llama Rumi? Porque hay un apu llamado Rumi, o sea, un cerro, a eso me refiero. Porque digamos que se vive a las faldas del cerro, frente al cerro, ¿ah? Es que, bueno, no sería cerro, sería una montaña, la verdad, ya, porque es mucho más grande, ¿no? Por eso la comunidad se llama así. Y al lugar también le llaman así, ¿no? ¿Ah? Entonces, eso básicamente es. ¿Ah? Obviamente, pues Rumi es un lugar ideal, es un lugar donde uno puede estar bien, puede estar tranquilo, donde no pasa nada, todo es pacífico, pero también hay un lugar donde las cosas no son necesariamente así. ¿Qué lugar? Ahorita vamos a ver. Hay un lugar que es una hacienda, y esa hacienda es un lugar de miedo, presente, ¿no? Mira, por ejemplo, hay esta contraposición. Mientras que Rumi simboliza la fraternidad, hay otro lugar que simboliza la explotación. ¿Alguien me dice cómo se llama la hacienda donde trabajaba la gente aquí? Los pobladores. Yo sé que tú sabes, yo sé que tú sabes. ¿Cómo se llama? Umay, muy bien, excelente. Ya, Génesis, Daniel, Samantha, Dana, muy bien, ya listo. Umay, muy bien. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, ya. Muy bien. Umay, claro. Umay simboliza la otra cara de la moneda. Umay simboliza, pues, la explotación. La explotación. ¿Ya? Eso es importante. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. O sea que hay oposiciones acá, ¿no? Claro. Todo es pacífico, todo es tranquilo, hasta que en un momento vienen los intereses de este gamonal. ¿Cómo se llama el gamonal aquí? ¿Te acuerdas? Álvaro Amenábar, ¿sí o no? Álvaro Amenábar. Ahora este tipo, que debe ser uno de los personajes más detestables de la literatura peruana, ¿ya? Uno lee la obra y uno siente como que un profundo odio hacia ese personaje, ¿sí? Te hace odiarlo, la verdad. Ciro Alegría.
pues ese Álvaro Amenábar encarna pues a esta ambición desmedida, técnicamente obscena, que tienen algunos hombres por el poder, ¿no? ¿Ah? Entonces, esa es la cuestión aquí, que todo era un espacio de tranquilidad, de fraternidad, hasta que luego vienen los intereses del gamonal. O sea, digamos que el mal viene de fuera, porque este espacio no tenía maldad, ¿no? Muy bien. La justicia al servicio de los gamonales. Claro, mira, Álvaro Amenábar compraba la prensa. Hay un momento en el cual meten preso a el famoso Rosendo Maqui, que tú ya conoces. Meten preso a Rosendo Maqui. Cuando meten preso a Rosendo Maqui, ¿qué pasa acá? Lo que llega a pasar es que la prensa dice, al fin han capturado a ese subversivo llamado Rosendo Maqui. ¿Ya? La prensa, lo tienes en varios diarios, la gente también opina así, las autoridades opinan así. Cuando tú honestamente sabías en la novela que Rosendo Maqui era un pobre anciano que simplemente buscaba el bienestar de la comunidad, porque él era el alcalde de la comunidad, ¿cierto? Pero todo estaba manipulado por la prensa, pues. Ya, listo. Pero tú sabes que la realidad supera la ficción, ¿sí o no? La verdad que sí. Ya, la verdad que sí. Ya. Bueno, ahora es lo mismo, ¿no? Bueno, listo. La justicia al servicio de los comunales. La sabiduría popular, gente, la sabiduría popular. A ver, hay varios fragmentos en la novela que te hacen asumir eso. Por ejemplo, este Rosendo Maqui era un hombre muy sabio. Tú sabes que los ancianos siempre eran los elegidos alcaldes. Bueno, Rosendo Maqui, por ejemplo, hacía cosas como las siguientes, ¿no? Tenía actitudes muy salomónicas, muy sabias para dirimir, por ejemplo, en un problema legal, en un litigio. Era muy importante lo que hacía, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Eh, había un problema que dos campesinos ¿no? consideraban que su ternera se había perdido. ¿Ya? Y decían, esa es mi ternera, y era la misma ternera. Entonces, cada uno decía, ah, esa es mi ternera, no, esa es mi ternera. Entonces, el problema aquí era, ¿de quién era la ternerita? ¿No? ¿De quién era el ganado? Entonces, cada uno tenía su vaca, ¿no? Cada uno tenía su vaca. Entonces, ¿qué hizo Rosendo Maqui? Dijo, a ver, ¿cómo se solucionar esto? Pongan cada vaca en un flanco. Pusieron una vaca a un lado, una vaca a otro lado. Pongan la ternerita en medio. Él agarró la ternerita. Le agarró la ternerita y la agarró. Ya, avanza, avanza, avanza. Le dijo, ¿ya? Y puso a las dos vacas al frente. Para donde fue la ternerita, esa era la mamá, esa era la vaca. ¿Ah? Entonces dijo, bueno, ella debe ser la mamá. Tú ganas. ¿No? Fue una decisión bastante inteligente, bastante salomónica, ¿no? ¿Ya? Bueno, salvo que la ternera haya sido aprovechada y se ha ido con la vaca que tenía más leche, no lo sé, hermano, ojalá que eso no haya sido, pero bueno, se entiende en la novela que eso no fue así, que fue algo sabio, ¿no? ¿Ya? Puede ser, ¿no? Sí. Una vez un alumno me dijo eso y dije, ah, ¿verdad? Ah, no, sí, muy bien. Pero no, pues no se lo entiende así, ¿no? Se tiene que entender como que fue una decisión sabia porque la idea es que no la ternerita siempre vaya pues, con su mamá, ¿no? ¿Sí? Por instinto, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, por ejemplo, tienes un personaje que es una hechicera, aquí una bruja, que se llama Nasha Suro. ¿Has escuchado de Nasha Suro? Nasha Suro, pues, es la que leía las hojas de coca y en las hojas de coca ve el destino. Y en un momento determinado, Nasha Suro le dice a Rosendo Maki, le dice, Taita, no vas a querer saber lo que he visto. ¿Qué cosa ves? No estamos vivos, Taita. ¿Cómo va a ser? Le dice, no. Lanza otra vez las hojas de coca. Lanza. Lanzó otra vez las hojas de coca, lanzó una, dos, tres veces, siempre salía lo mismo, todos estaban muertos, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, la sabiduría popular. O cuando, por ejemplo, Rosendo Maki también siempre le consulta sobre las cosas, sobre lo que va a pasar a los sapos.
¿ya? Le consulta a la montaña, le habla a la montaña, y la montaña le dice que le devuelve el mensaje en forma ¿no? de viento. Entonces, Rosendo Maki, por ejemplo, en un momento determinado, le, le habla a la montaña, le habla al Apu, le dice, Taita, le dice, quiero saber cómo nos va a ir cuando ya los habían sacado de su lugar, del territorio, e iban a ir a la Puna, ¿sí o no? ¿Cómo nos va a ir, Taita? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Vamos a estar bien? Y no le contestaba. Le dice, Taita, contéstame, por favor, ¿nos va a ir bien? Y no le contestaba. Siempre le contestaba, pero esta vez el Apu no le contesta, el cerro no le contesta. ¿Por qué? Por lo que ya sabe, pues, ¿no? Y, y lo curioso es que al final sí le contesta, pero no le contesta el Apu, ¿ya? Y le dice, Taita, ¿estamos bien? Bien. Y dice que a lo lejos el eco devolvió la palabra bien, pues bien, bien. Y dice que el pobre Rosendo Maki se hizo creer que el Apu le estaba diciendo que estaban bien. Pero ahí el narrador abajo, porque es un narrador omnisciente, dice lo siguiente, ¿no? El pobre indio no sabía que era su propia voz y se bajó del cerro pensando que iban a estar bien, ¿no? Pero no, pues era su voz nada más, era el eco devolviéndole su voz. ¿Ah? Ya, pues entonces ahí te das cuenta, ya hay una fuerte creencia pues en las tradiciones populares acá, ¿no? Y la corrupción de los funcionarios. ¿En quién se ve la corrupción de forma muy clara? Y yo sé que tú sabes. ¿Cómo se llama este abogado que primero trabaja para la comunidad, pero luego es comprado por Álvaro Amenábar? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Luego los vamos a poner, ¿ya? Pero si no se acuerdan, no. Bismarck Ruiz se llama, ¿ya? Bismarck Ruiz. ¿Ya? A ver, los vamos a poner los personajes aquí, ¿ya? No, no hay ningún problema. A ver, mira, voy a poner acá, ¿ya? Voy a poner más abajo, nada más. ¿Ya? Vamos a poner los personajes. ¿Ya? A ver, mira, tenemos a Rosendo Maki. Ya hablamos de Rosendo Maki. Muy bien, Rosendo Maki. Listo. ¿Tú sabes cómo se llama la esposa de Rosendo Maki? Se está pasando no se parece un carrito, sí, esto de regalo de Navidad, pero gigantes, ¿no? Muy bien. A ver, listo. Tenemos a Rosendo Maki, ¿eh? Rosendo Maki es el alcalde de Rumia, para el que de repente no lo sabe. Espero que sí, amigo, pero no, no, no hay problema. Alcalde de Rumia. Vamos con los más importantes y vamos con los secundarios, ¿ya? Álvaro Amenábar. Álvaro Amenábar. Los que sí o sí tienes que saber, ¿ya? Álvaro Amenábar. Amenábar. Álvaro Amenábar. Álvaro Amenábar es el hacendado de Umay. El malo acá ya, de Umay. Luego tienes, a ver, ¿a quién más tienes por acá? A ver, personajes tan famosos, tan importantes como, a ver, Pascuala. Ah, ya, muy bien, no, no había visto, discúlpame, Grisel, discúlpame, Ratzel, no había visto que lo habían ya respondido. Pues poner a Pascuala aquí, ¿ya? Pascuala es un personaje secundario, Pascuala muere en el primer capítulo nada más, ¿ya? Sí, Pascuala, pues, es, digamos que el primer incidente negativo que llega a pasar, pues, en el mundo de Sancho y Ajeno, ¿no? Recuerda, pues, que Rosendo Maki mira a la serpiente, que así empieza, pues, este mundo de Sancho y Ajeno, ¿no? Una serpiente, así como una flecha, una serpiente negra entre la maleza, y eso asusta a Rosendo Maki. Rosendo Maki la quiere matar. ¿Por qué la quiere matar? La quiere matar porque sabe que si deja vivir a la serpiente, algo terrible va a pasar. Eso es sabiduría popular también. ¿Qué pasa? ¿La llega a matar o no? No, no la llega a matar, se escapa la serpiente. Entonces, eso es terrible, eso es agorero, ¿ya? Eso es de muy mal augurio, algo malo va a pasar. Entonces el indio se perturba, el anciano está regresando a su pueblo y al poco tiempo nomás, bueno, ella estaba enferma ya, al poco tiempo muere su esposa. Es lo primero malo que ocurre. Y digamos que luego ya termina.
dándose la hora por ser una cosa terrible, calamidad tras calamidad, ¿no? Rosendo Maki, Pascuala, Álvaro Amenábar. A ver, vamos a ver aquí otros personajes importantes. Tenemos al abogado, ¿ya? Al abogado, Bismarck Ruiz. Bismarck, Bismarck Ruiz, ¿ya? Bismarck Ruiz, Ruiz, ¿ya? Muy bien, listo. Es el abogado corrupto, ¿ya? Abogado corrupto. Muy bien, perfecto, listo, perfecto. Luego de Bismarck Ruiz, por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo se llama este bandolero que habían pues maltratado a su esposa? Era un asesino a sueldo y luego va a volverse como un justiciero. Siempre andaba de negro, poncho negro, ropa negra, caballo negro. Todo el mundo le temía. El Fiero Vázquez, muy bien, bien chévere ese personaje. Uno cuando lee la novela dice, oye, que parece Batman, ¿no? ¿No? Fiero Vázquez, ¿ya? Fiero Vázquez, ¿ya? Es bien interesante el personaje. A mí me parece de los mejores personajes que hay aquí. Habla muy poco, pero recuerda bastante, ¿no? Es un personaje que tiene un pasado pues muy triste, ¿ya? Y había sido asesino, quiere cambiar por su mujer, pero la policía llega a capturar a su mujer, abusan de ella, eh, la mujer queda enferma, luego muere, y él luego pues termina estando peor de lo que era antes, ¿no? Vuelve a ser asesino, pero esta vez quiere vengarse de la policía, ¿no? De la gendarmería, ¿no? ¿Ah? Y pues termina apoyando a Rosendo Maki, lo ayuda siempre que puede, pero siempre es un personaje muy solitario, ¿no? ¿Ya? Y obviamente pues se convierte en un ícono para los pobladores de Rumi, ¿no? ¿Ya? Todo el mundo lo respeta, ¿no? Aunque no lo ven mucho, ¿no? Bien interesante, ¿no? Personaje hincha de lado. ¿No? O sea, Maki, Pascuala, Álvaro Amenábar, Bismarck, Ruiz, Alfiro Vázquez. ¿Ya? Muy bien, es un bandolero, vamos a poner aquí, ¿ya? Bandolero. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cómo se llama el hijo adoptivo de Rosendo Maki? Aquí está. Benito Castro. Benito Castro. ¿Ya? Benito Castro, importante, ¿ya, chicos? Benito Castro. ¿Ya? Muy bien. Es el hijo adoptivo, ¿ya? Hijo adoptivo de Rosendo, ¿no? De Rosendo. Digamos que estos son los personajes más importantes. Luego está Nasha Suro, por ejemplo. Nasha Suro. Sí, muy bien. Listo. A ver, vamos a ver algunas cositas aquí. En cuanto al comentario, ya lo he puesto aquí. Cero Alegría valora a la comunidad campesina como lugar de solidaridad por oposición al impacto del feudalismo tradicional representado por Amenábar. Claro, Amenábar representa el feudalismo, representa la explotación. ¿Sí? Es importante. Para alegría, la comunidad es la única realidad que puede hacerse digna la vida, es la única realidad que puede hacer digna la vida del indio. Claro, digamos que este espacio de fraternidad es lo más bonito, ¿no? Cuando alguien vulnera este espacio, irrumpe en este espacio, digamos que llega la tristeza, llega la explotación. En la novela se concibe que la comunidad es cualitativamente superior a las otras estructuras institucionales. Claro, se entiende que la comunidad es superior al Estado. Eso es una idea que se infiere acá. ¿Sí? El Estado no debería meterse en algo que está bien estructurado como esta comunidad, ¿no? Porque si el Estado llegaba a meterse, la comunidad iba a sufrir, ¿sí? Porque el Estado siempre busca su propio provecho, ¿no? Bajo ese criterio. ¿Sí? Muy bien. Listo. Este no es un ente estático, dice, frente al tradicional. Claro, la comunidad no es un ente estático, sino está fluyendo constantemente. Frente al tradicionalismo de Rosendo Maki, Benito Castro simboliza la apertura a lo foráneo. Mira, aquí hay esta contraposición. Mira, aquí hay una oposición también. ¿Ya? Aquí hay una oposición. Mientras que Rosendo Maki tiene la visión del indio tradicional, el indio tradicional. Vamos a poner aquí lo tradicional, ¿ya? Lo tradicional. ¿Y listo? Disculpen. Ah.
les diría que estoy enfermo, pero es pelo de gato. ¿Mm? Listo. A ver. Bueno. Luego de Rosendo Maki, que representa la visión tradicional. Sí, tengo varios gatos, por eso. Ya, listo. Y se suben en tu ropa, tú sabes. Listo. Contra la visión del indio tradicional, que es Rosendo Maki, tienes la visión de su hijo adoptivo. Su hijo adoptivo, que es Benito Castro, chicos, representa pues el indio más vinculado a la apertura a lo tecnológico. Benito Castro. Es la visión moderna, lo moderno. Si lo quieres, lo positivista, ¿sí? ¿Sabes qué positivismo? Sí o no, por filosofía, tú sabes. ¿No? Apertura a la ciencia, ¿no? Sí, muy bien. Y que permite al indio aprovechar el conocimiento de la cultura occidental para ganar la pampa, sin abandonar sus valores esenciales. Tú sabes que Benito Castro está aquí en Lima y luego regresa pues a Rumi. Y se entera pues que su papá ha muerto, la policía lo ha matado, ¿no? La gendarmería lo ha matado en prisión, al pobre Rosendo Maki, ¿no? Entonces Benito Castro trata de ayudar al pueblo que ya no está en Rumi porque ha sido llevado a dónde. ¿Te acuerdas cómo se llama este lugar que era La Pampa? ¿Alguien sabe? Se llama Yanañahui, ¿ya? Yanañahui, Yanañahui. Voy a contar así, pero bien flash la historia, ¿ya? Para que de repente alguien por ahí que no la ha escuchado, pero en un ratito, dame un segundo, vamos a terminar de asumir estas cositas. Y al final de la novela evidencia que el narrador es consciente de los hechos sociales, preconiza una verdad objetiva, la aniquilación de la comunidad y el indígena. Sí, eso es muy claro, eso es muy duro, la verdad. Así Ciro Alegría realiza una denuncia de las altas connotaciones políticas porque condena el sistema social que liquida las instituciones más valiosas del Perú como la comunidad campesina. Muy bien, aquí hay unas cuestiones importantes. Por ejemplo, esta obra utiliza el dialecto, el dialecto de la Sierra Norte del Perú, de la Sierra Norte del Perú. ¿Ya? Utiliza el dialecto de la Sierra Norte del Perú, chicos, eso es importante. Cuando dice, por ejemplo, aiga, cuando dice también, ¿ya? Em, Cuando, por ejemplo, dicen, no, hay ciertas expresiones dialectales, pues, de la Sierra Norte del Perú, ¿no? ¿Ya? Jue, ¿ya? ¿Ya? No dicen para, sino pa. No es hablar mal, si no ese es el dialecto de la Sierra Norte del Perú, tal cual, ¿ya? Bien, muy bien, seguro te habrán explicado por lenguaje, ¿no? Eso no está mal hablado, sino es la forma de expresión dialectal que tiene, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese es el punto. Listo, perfecto. Bien, vamos a resumir esto, pero rápido, gente, ¿ya? Porque tú sabes que estamos rápidos y furiosos, ¿ya? La cuestión es esta. Como ya te dije, la serpiente aparece en medio de la maleza. Rosendo Maki entiende que tiene que matarla. Se abruma, no la mata. Todo empieza a ser malo a partir de ese momento. Su esposa muere. La van a velar, van a ver muchos potajes, viandas propios pues de la idiosincrasia indígena. Todo un ritual, pues, los funerales de un indio, ¿no? ¿Ya? Y bueno, luego ya comienza lo peor, ¿no? Se enteran de que Álvaro Amenábar busca apropiarse de Rumi. Van a hacer todo lo posible para que eso no suceda y se consigue un abogado. Aquí está Bismarck Ruiz. Pero mira, la idea es que Bismarck Ruiz en algún momento había litigado contra Álvaro Amenábar, o sea que eran algo así como que enemigos. Pero bueno, va a existir este personaje que se llama Roque Iñiguez. Roque Iñiguez, ¿quién es? Roque Iñiguez es un abogaducho, ¿ya? Un abogadito así, un tinterillo, como dice la gente, para despreciar un abogado de poca monta eh, que trabaja pues para Álvaro Amenábar. Y Álvaro Amenábar le dice, anda dile a Bismarck Ruiz que cuánto quiere.
para que nos ayude. Yo sé que él está trabajando para los de Rumi. Lo compramos y que nos dé los papeles y todo para arreglar la situación rápido. ¿Ya? Entonces Iñiguez va, ¿ya? Y lo compra. Bueno, Iñiguez es el de ley, lo compra. ¿Ya? Entonces, pues este hombre que es Bismarck Ruiz, digamos que cede rápidamente. ¿Ya? Tenía su amante, la trataba mejor que a su mujer, se pensaba fugar con ella, y tener plata. Bueno, ¿qué pasa? Que los están desalojando, pues, ¿no? Ya no puede hacer nada Rosendo Mati por su pueblo. Los están desalojando, pero llega el Fiero Vázquez y se arma, pues, una suerte de ¿ya? Aquí, situación caótica, ¿no? Empieza, hay un quilombo, empieza a volver una batalla campal, se tiran piedras, hace sonar las metralletas, le cae una pedrada a uno de los montoneros que estaba comandando Fiero Vázquez, le tira una pedrada a Roque Íñiguez y lo mata, ya, este sujeto corrupto. Pero bueno, al fin y al cabo llega la gendarmería y la gente tiene que huir. No se puede hacer mucho. Prefiero Vázquez dice, no, no, no se puede. Vamos, lárguense. Chao, vámonos. Ah, hay que saber cuándo perder. Hemos perdido. Tenemos que retirarnos y cerrar. Entonces, llegan a parar a Yanañahui, que es la puna, ¿no? Tú sabes que es la puna aquí. ¿Ah? Yanañahui es la puna. Era una zona agreste, pedregosa, no crecía nada. Los animalitos tenían que bajar hasta Rumi para poder comer. Entonces, allí pasa pues lo triste, ¿no? Que uno de los animalitos, un torito, baja la puna, baja de la puna hacia Rumi a comer, pero Rumi ya le pertenecía pues a Álvaro Amenábar, ¿sí? Le pertenecía a Álvaro Amenábar. Entonces, un torito está comiendo. Y uno diría pues que Álvaro Amenábar se había quedado con Rumi para hacer algo, ¿no? Por así, no, era pura ambición, nomás. Había descuidado todo ese territorio. ¿No? Entonces el torito estaba comiendo pasto y en eso baja Rosendo Maki a tratar de atrapar a su torito, porque era suyo. Había crecido pues ahí en Rumi, pero ya lo habían llevado a Yanañahui y por inercia había bajado. Entonces ahí lo ven los trabajadores de Álvaro Amenábar. Lo capturan, lo llevan a la policía, lo llevan a la gendarmería y la gendarmería lo empiezan a interrogar. Y le preguntan, ¿dónde está el Fiero Vázquez? Porque todo el mundo lo estaba buscando. Y él no va a hablar, no va a decir absolutamente nada. ¿Ya? Entonces lo van a matar a puntapiés, ¿ya? Lo matan a puntapiés al pobre Rosendo Maki, a un anciano en la cárcel, en la prisión, ¿no? ¿Ya? Entonces lo terminan matando así terriblemente, ¿no? ¿Ya? Y a los días encuentran la cabeza del Fiero Vázquez en la puna. No se sabe quién lo mató, la verdad. La policía no se sabe ni tampoco de repente, ¿qué te digo? Algunos enemigos que ha podido tener. Lo que pasa es que el Fiero Vázquez había sido un asesino a sueldo, ¿no? Cuando era más joven. Sí. Y luego trató de reivindicarse, tenía muchos enemigos. Sí. Mira, la novela cuenta tres historias a la par. La historia de Rosendo, la historia de eh, El Fiero Vázquez y la tercera historia. La tercera historia que era la historia de Benito Castro, que era el hijo renegado, pues. Que era el hijo que se entera que era hijo adoptivo y se siente mal, tiene toda una crisis existencial, se va de la casa. Entonces, digamos que viene aquí a Lima, estudia, está tratando de superar eso, pero cuando ya lo supera y acepta que tiene que querer a su papá, regresa y le dicen que su papá ya está muerto, pues. Ya ha pasado tiempo, pues. Y él trata en memoria de su papá de hacer algo por su comunidad, ¿no? Entonces ahí es cuando Benito Castro se vuelve alcalde, pues se vuelve alcalde. Y como te estaba diciendo hace un ratito, él tiene una visión muy moderna del indio. Hay una laguna, por ejemplo, que crecía en Yanañahui, que nadie la tocaba porque decía que esa laguna estaba encantada, salía una mujer como una bruja con pelos así, te encantaba, entonces tú no podías estar allí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que en un momento determinado, aquí nuestro héroe se podría decir, porque era el único que quedaba también, que es Benito Castro, dice, ah, la laguna, ya, 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 hay una bruja ahí, ah, ya, ya tiene pelos, ah, ya, ya, sí, ya, está bien. Pero de esa laguna vamos a sacar agua, agua para la comunidad, agua para porque nuestro territorio no tiene agua. Hay que dinamitar la laguna. Y la gente dice, no, que se volvió loco, no, y la bruja no va a hacer algo, no, hay que dinamitarla, no. Agarró y le tiró dinamitas y ¡pum! Voló a la laguna. No le importó nada, ni la superstición. Ahí tenías a la visión más tecnológica, si se quiere, ¿no? Más positivista. ¿Ah? Decía que había una maldición si hacías eso y todo lo demás. Bueno, pero la verdad es que al final, pues tú sabes que Benito Castro también va a morir, ¿no? Sí. Porque, ¿qué pasa? Al final, tú sabes que Álvaro Amenábar ya estaba viejo ya, pero seguía más temerario que de costumbre, ¿no? Más diabólico que de costumbre. ¿Qué hace Álvaro Amenábar? Quiere quedarse con este territorio que ya este territorio Benito Castro lo había hecho florecer. Era un bonito territorio ya, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los intereses de Álvaro Amenábar, ¿ya? Hacen que pues desee Yanañahui, ¿no? Entonces, cuando ve que todo está en contra de él, porque Álvaro Amenábar se estaba, tenía papeles y tenía un montón de cuestiones y tenía la prensa a su favor y todo a su favor, Benito Castro dice hay que pelear, no nos queda de otra, ¿no? Tenemos que pelear, ¿ya? Entonces, esa es la idea, esa es la intención, pelear por lo que es de uno, pelear por la tierra que es de uno, ¿no? Entonces, Benito Castro se alza en armas con el pueblo y tiene que morir peleando, ¿no? Y así se da, ¿no? Sabes que se enfrenta todo el poblado de Rumi que está en Yanañahui, es como la nueva Rumi, contra la gente que viene a desalojarlos, pero no llegan solos, llega la policía. Y la policía llega con pues sus escopetas, sus Mausers, y termina siendo terrible, ¿no? Termina siendo una matanza atroz, horrible. ¿Sí? Muy bien. Los matan a todos, ¿no? Los balean a todos, masacran a todo el pueblo. Niños, mujeres, todos. Entonces, es una novela muy dura, la verdad, ¿no? Este, y lo más duro es que han pasado, mira, son 40, 41, 2025. ¿Cuántos años han pasado? Porque eres matemático. Todo sigue siendo igual, todo sigue siendo igual, tristemente, ¿no? Muy bien. Con la prensa, con los militares, 84 años, ¿ves? ¿84 años o estás hablando de lo del Titanic? ¿De verdad son 84? Ya, muy bien. Ya, ok. Listo. Muy bien. Perfecto. Ya. Ah, ya, 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 está bien, está bien. No, lo que pasa es que hay un meme de una abuelita del Titanic que dice que han pasado 84 años. No sé si lo han visto. Ya. Bueno, ya. Bueno, se ha pasado un montón de tiempo, ¿no? Ha pasado un montón de tiempo y estamos igual, ¿no? Esta obra es una obra subversiva, por eso es que Ciro Alegría también no la publica aquí en Lima, ¿no? Perú. Ya luego se famosa acá, pero era una obra muy dura, la verdad, ¿no? Entonces, cuestión muy curiosa, ¿no? Mi gran Ciro Alegría. Bien, listo. Vamos a ver rápidamente, chicos, a Arguedas. Vamos a ver de Arguedas. Hablemos de Arguedas. A ver, gente, Herreras nace en Andahuaylas y se dedicó a la docencia y a la investigación. Bueno, el hombre fue, a ver, fue catedrático, fue novelista, fue poeta, fue antropólogo, tiene un montón de obras de antropología, fue especialista en la cultura andina, obviamente, especialista en danzas andinas, en folclore andino, ¿ya? En música andina. ¿Ya? Listo. Hacía poesía en quechua. Desempeñó la investigación en la Catedral en las universidades, ¿ya? San Marcos y la Agraria.
Muy bien, listo. Perfecto allí. ¿Ya? Muy bien. Se suicidó en 1969, ¿ya? En el 65 ya deja un poco las labores, pues lo he puesto acá, ¿no? Que que es un poco sus labores intelectuales. Tienes a cuentos Agua, La agonía de Rasuñiti, El sueño del Pongo, tienes las novelas Jaguar Fiesta, Diamantes de Pedernal, Los ríos profundos, El sexto, Todas las sangres. Bueno, el gran proyecto, la gran empresa que tuvo Arguedas fue crear un sentido de identidad para el Perú, tratar de otorgarle una identidad al Perú, cosa que al final no se logró, pero digamos que lo luchó por toda su vida, ¿no? Listo. Siempre tenía una visión muy peculiar de las cosas, ¿no? Por ejemplo, consideraba que el literato tenía que, de alguna u otra manera, responder por el tiempo y tener una responsabilidad muy clara por lo que está pasando. Entonces tenía que reflejar en su obra lo que estaba pasando políticamente y culturalmente, ¿no? Cosa que le ganó la antipatía. Bueno, él principalmente atacaba a los escritores del boom latinoamericano, ¿no? De forma muy clara, muy patente. Hay esta famosa polémica con Cortázar, ¿no? Que pues terminó haciendo que Arguedas, digamos, se alejara un poco del ámbito académico, porque digamos que los del boom latinoamericano le dijeron más o menos a Arguedas que su literatura era arcaica y que estaba pasada de moda y que ese no debía ser el proyecto de Latinoamérica, porque el proyecto de Latinoamérica debía ser modernizarse, no estancarse en una visión indígena, antigua, ¿ah? Y obviamente pues eso lo bajoneó pues al pobre Arguedas, ¿no? ¿Ya? Arguedas digamos que emocionalmente nunca fue una persona muy estable, tenía ya problemas anteriormente, entonces en algún momento determinado, pues, optó por quitarse la vida. Sí. Y se sintió que por lo que había luchado durante toda su vida, que era tratar de darle una identidad al Perú, pues no lo consiguió, ¿no? ¿No? Esa fue la tarea de toda su vida, ¿no? Muy bien, tiene grandes novelas, muy buenas novelas, la verdad. De Agua Fiesta, Los ríos profundos, que vamos a ver ahora, Todas las sangres, que es probablemente su obra, digamos que la obra que él quería de alguna manera legar, ¿ya? Este, sí, muy bien. Mario Vargas Llosa también tiene un ensayo sobre Arguedas, ¿no? Que se llama La utopía arcaica. Pero el ensayo de Vargas Llosa es muy sesgado, gente. O sea, como diría la doctora María Rostorowski, ¿sabes quién es María Rostorowski? Vargas Llosa no sabe del hombre andino, pues. Entonces, no puede hablar de algo que no sabe. Entonces, bueno, Mario Vargas Llosa tiene un ensayo sobre Arguedas. Interesante leerlo, ¿no? Pero obviamente uno puede discrepar bastante con Vargas Llosa sobre esa perspectiva. Listo. Y El zorro de arriba y el zorro de abajo, pues es la novela donde uno se entera de cuán mal estaba Arguedas. Esta novela que habla de la vida de los indios que bajan a la costa a tratar de ganarse la vida como pescadores. Y te cuento un poco la industria pesquera, el ámbito de la corrupción y la vida de los indios tratando de sobrevivir. Eh, También alterna esta narración con cartas. Y estas cartas son cartas del mismo Arguedas, donde te dice pues que le estaba pasando muy mal. Te cuenta todo lo que te estaba diciendo, la anécdota con Cortázar, lo del latinoamericano, el hecho de que su proyecto de todas las sangres la gente no lo supiera entender, que no estaba tomando sus pastillas, ¿no? Que se sentía cada vez más solo. Y pues en una de estas cartas dice el hombre, ¿no? Dice Arguedas que quiere acabar con él. Y bueno, pues lo raro, lo extraño del asunto es que al final sí lo termina siendo, pues, ¿no? Es raro esto, ¿no? Como que, eh, como que en otro país más o menos te dicen esto, ¿no? Hoy tú sabes que hay un escritor del Perú que en una de sus novelas puso que se iba a matar y al final lo terminó haciendo. Ya, así pues, es raro, ¿no? Ah, sí. Eso pasó con Herrera. ¿Ya? Muy bien. Ya, es raro, ¿no? Es como Werther, pero, pero live action, ¿no?
Sí, de verdad, pues eso pasó, ¿no? Eso pasó, de verdad, ¿no? Listo. Sí, pues. No, mira, lo que pasa es que esta novela se publica después, es póstuma. Si alguien lo hubiera leído, de repente hubiera dicho, oye, Arguedas está mal. No, pero esta novela se publicó de forma póstuma, entonces ya no había manera, pues, ¿no? ¿No? ¿Ah? Entonces sí, pero esa fue la intención. ¿No? Muy bien. Muy bien. Bueno. Tenemos a la poesía Catatay, Quechua, investigaciones antropológicas de las comunidades de España y el Perú. Vamos a ver, chicos, lo último aquí, por luego pasar las preguntitas de forma categórica. Vamos a ver, mi amigo Melvin. Temas. La identificación con el mundo andino. Importante tema ahí, ¿no? Eh, y lo más importante hay que considerar otros temitas. La violencia racial y social, el desarraigo cultural también es importante, ¿sí? La violencia social y racial. ¿Te acuerdas que este colegio al cual llega a parar el famoso personaje que es Ernesto, ¿no? Llega a parar este colegio, que este colegio técnicamente es un pandemonium, pues, ¿no? ¿Ah? Llega a parar este colegio y ahí hay una idiosincrasia bastante amplia, ¿no? Diversos personajes de diversas clases sociales están allí conviviendo, ¿no? Entonces, pues hay una suerte de visión muy peculiar aquí. Desarrollo cultural. Ernesto no se siente compenetrado, por ejemplo, con el lugar el cual le ha dicho su papá que es originario, su padre que es el Cusco. ¿Está ambientada esta novela? ¿En dónde? A ver, dime tú. Primero está ambientada en el Cusco y luego en Abancay, ¿no? Pero principalmente, gente, vamos a hablar de Abancay, porque en Abancay, lo, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿no? No sé qué es. Sí, sí. ¿Se me escucha, chicos? Sí, ya, muy bien. Chulo. Te lo voy a poner el micro más acá ya, porque se quedó acá con el... Ya, listo. Ya. Muy bien. Abancay es el lugar más importante aquí, porque aquí está el colegio, ¿no? Aquí está el famoso colegio. Sin embargo, el Cusco es importante porque en el primer capítulo, de los 11 capítulos que hay, en el primer capítulo vemos a Abancay, perdón, a la región del Cusco. El Cusco está descrito de forma admirable, hay gran belleza en realidad para describir el Cusco. Como te digo, son 11 capítulos los que tiene esta novela. El primero habla del Cusco, porque Ernesto llega con su padre del Cusco a visitar al viejo, porque el papá de Ernesto, que es Gabriel, busca hacer un negocio con el viejo, busca hasta cierto punto chantajearlo, ¿ya? Pero el viejo, que es un poderoso hacendado, lo manda a rodar. Entonces ellos regresan y su papá va a trabajar de abogado en un lugarcito, en un pueblito que se llama Chalhuanca. Y Ernesto va a pasar ese año en un colegio de Abancay, donde va a haber un montón de personajes, ¿no? Por ejemplo, personajes aquí, personajes de los profundos rápidamente. A ver, ¿quién es mi amigo, mi amiga? A ver, aquí los personajes que son tan importantes. Personajes. Tienes, por ejemplo, a Ernesto. A Ernesto. Luego de Ernesto, tienes aquí a papá del Gabriel. Ernesto. ¿Ah? Ernesto es un adolescente que es el personaje principal. Gabriel, que es el abogado, que es el padre, ¿ya? Que es abogado. Luego tienes al viejo, el viejo que es un poderoso hacendado, el viejo que es el hacendado, aquí, hacendado. Listo. Muy bien. Luego de Ernesto, luego de Gabriel, luego del viejo, tienes otro personaje también importante por acá, ¿ya? Y ese otro personaje podría ser el padre Linares, que es el director del colegio. Listo, es el director del colegio.
Otro personaje importante, a ver, que podría mencionar por aquí. El, tenemos aquí a el Lleras y el Añuco. ¿Quiénes son el Lleras y el Añuco? Son los estudiantes abusivos, ¿ya? Los estudiantes abusivos. El Lleras, por ejemplo, era hijo de un poderoso hacendado también, entonces así no que lo maltrataban a sus compañeros. Por ejemplo, aquí maltrataban a Palacitos, ¿ah? Palacitos, que es ah, el estudiante golpeado siempre, abusan de él, golpea, está mal. ¿No? Eh, Luego tienes, por ejemplo, el Peluca y el Chauca. Esos son los alumnos que están mal de la cabeza, tienen trastornos. El Peluca, por ejemplo, era un tipo que no hablaba casi nada y había repetido varios años y estaba obsesionado, ¿no? Y trastornado, o sea, trastornado. Estaba obsesionado con la OPA Marcelina. ¿Alguien se acuerda quién es la OPA Marcelina? ¿Recuerdan o no? La OPA Marcelina. ¿Quién es la OPA Marcelina? ¿O qué hace la OPA Marcelina? ¿Alguien? No, 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 no. La OPA Marcelina es, digamos que un personaje, una chica que tiene habilidades distintas, ¿no? Ah, claro, con discapacidad mental, ¿sí? Ah, la OPA Marcelina, pues, es el símbolo, mira, a pesar suyo, sexual del colegio. ¿Por qué? Porque abusan constantemente de la OPA Marcelina. ¿Ya? Y para los alumnos, que era un colegio de varones, era la única mujer que estaba allí. Entonces abusaban de ella. No hablaba de ella, hablaba muy poquito y hablaba como que técnicamente balbuceaba palabras, limpiaba, planchaba y los alumnos abusaban de ella. ¿Sí? Tenía como que retardo mental, pues. Luego tienes el que sería el símbolo materno aquí. ¿Quién es? Doña. ¿Cómo se llama? La líder de las chicheras, de las chicherías. Doña Felipa, ¿sí? Doña Felipa, ¿ah? Es la líder de las chicheras. ¿Ah? Muy bien. Chicheras. Y las chicheras, ¿sabes quiénes eran, no? Las chicheras eran estas indias que estaban, vendían sus productos en las chicherías, que era un barrio, el barrio de las chicherías, muy interesante. En un momento se revelan por el mal reparto del asalto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay los lugares interesantes también a considerar. Por ejemplo, tienes aquí el barrio. El barrio se llama Guanampata. Guanampata. El barrio de Guanampata es el barrio de las chucherías. Es un lugar muy bonito donde Ernesto puede tranquilizarse, estar más amigable allí. ¿Ah? Pero también hay un lugar que es la hacienda. Las haciendas siempre en el indigenismo terminan siendo lugares terribles, ¿no? La hacienda de Patibamba. ¿Ah? Entonces, es la hacienda de que se da la explotación de los indios colonos. ¿Ah? Luego del barrio de Pampata y luego de la ciudad de Patibamba tienes el río. ¿Cómo se llama el río? El río se llama Pachachaca. Pachachaca. ¿Ah? A ver, Ernesto trata de sobrevivir en este colegio, porque este colegio es muy bueno. ¿Ah? Son lo que quieren, solo no te digo que abusan de la pobre coma Solís. ¿Ah? Hay un objeto mágico aquí que es el famoso zumbayo, ¿no? Es un trompito, ¿no? Que cuando hacen jugar al trompo, hacen bailar al trompo. Como que si todas las cosas desaparecieran, todo lo malo, todo lo que perturba, todo lo que, digamos, que enajena a los alumnos, se queda estancado y es como que si el tiempo se detuviera. Una idea muy, muy bonita, muy, muy animista. Arguedas en esta novela plantea una visión andina del mundo. En efecto, dice que en el hombre quechua existe una actitud andinista y la realidad consigue el río, que el río es un dios. Esto recuerda la vida, siempre es importante. Sí.
Los Reyes Profundos actualiza el proyecto del cambio social. Esta novela propone que la sociedad peruana se consolide como una unidad plural. Eso también es una idea importante, recuérdala, donde pueda ser posible vivir de todas las patrias, rompiendo el cerco opresor, que impide que lo mejor del latino y lo occidental puedan articularse. ¿Ya? El lenguaje es altamente lírico. ¿Qué quiere decir lírico? Poético, chicos, muy bonito, de las mejores novelas en cuanto al uso de la prosa. Sobre todo el primer capítulo donde Ernesto y su padre Gabriel están en el Cusco. Es genial, es formidable, es poesía, muy bonito, ¿ya? Constituyéndose como una de las mejores novelas hispanoamericanas del siglo XX. Lo mismo que te dije hace un momento con respecto a el mundo es ancho y ajeno. Recuerda, por favor, los temas. Los temas son importantes, ¿ya? La violencia racial, por ejemplo. La violencia racial, por ejemplo. El desarraigo cultural. El sistema opresivo de educación, que son importantes también. Por ejemplo, se puede percibir en Padre Linares. El Padre Linares, por ejemplo, en un momento determinado flagela a Ernesto. Pero el vínculo andino del hombre con la naturaleza también es categórico acá. Ernesto siempre le cuenta sus penas al rey. Claro. A ver, ¿alguien sabe quién le trae el zumbayo a Ernesto? Un amigo, se llama Andrew. Andrew. Era su amigo de Ernesto. Pero ¿qué pasa? Que luego terminan peleados, ¿no? Entre ellos un barrio. Porque cuando se da la rebelión de las chicherías, de las niñas chicheras, mientras que Angelo apoya a la gente que considera que las indias chicheras técnicamente son subversivas, Ernesto obviamente trata de defenderlas, ¿no? Una cuestión también muy vinculada a ese aspecto, ¿no? Al aspecto de la denuncia social. Claro que sí no le quería salir de forma mucho más clara la denuncia social, pero en realidad también se nota, ¿ah? Y se nota bastante. Sin embargo, esto de la cosmovisión andina, el animismo, está mucho más presente pues en la realidad, ¿no? Y eso hace que la obra resalte. Como te digo, el río de Cristo, Dios. Eh, el barrio de Guanajuato, donde están las chicherías, también es un espacio de mucha tranquilidad, ¿no? Sí, donde está la música, todo puede vivir con tranquilidad y el hombre puede armonizarse con esta idiosincrasia peculiar. A ver, de lo último que va a poder mencionar aquí, recuerda que al final de la obra, casi al final, llega una peste, ¿no? Una epidemia, la epidemia del tifus, ¿recuerdas? Donde mueren mucha gente y los indios colonos, que también son un personaje aquí, ¿ah? Los indios colonos llegan a morir por montones. Entonces los indios en su desesperación van al colegio, que por ser en el colegio muchos alumnos se enferman y muere ¿quién? Muere la OPA Marcelina, ¿no? ¿Sí? Muere la OPA Marcelina, muere esta mujer y el beluga que estaba enamorado u obsesionado con ella se vuelve loco, ¿sí? Se vuelve loco, se trastorna. Para entonces el Gerard ya también había muerto, había tratado de escaparse, se había escapado con una compañerita, con una enamorada suya, y al final lo encontraron muerto, ¿no? Eh, entonces, enfermos muchos estudiantes, la otra Marcelina muerta y el colegio obviamente en crisis. Además de eso, sumado a que los indios colonos llegan a estar en el colegio y aquí están buscando al padre Linares. ¿Para qué buscan al padre Linares? Están buscando al padre Linares para que con sus rezos pueda apaciguar ¿a quién? A la peste. Porque los indios creen que la peste es una entidad viva. Los indios consideran que la peste está viva. Se llama personificación o prosopopeya. ¿Bien? Y es una visión animista del mundo andino. Así como consideran que los cerros están vivos, que el río está vivo, la peste está viva, es una entidad viva. Entonces, asumen que con los rezos se va a ir. Tú sabes que eso recuerda mucho al Perú precolombino, ¿no?
¿sí? Técnicamente el sacerdote servía para eso en el mundo precolombino, mi amigo, mi amiga, ¿no? Los chavines, los moches, ¿no? El sacerdote tenía que implorar a los dioses para que se aleje la peste, para que se aleje la hambruna o para que calme técnicamente la tierra. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Obviamente que ese sacerdote dice, no creía en eso, ¿no? Porque él era un cristiano pues malo, diciendo corrupto. Encima, lo obligan a rezar, lo obligan a hacer misas, y él lo hace por obligación, lo hace porque está pues siendo, técnicamente su vida está en juego, lo hace con miedo, pero lo hace, no cree en nada, pero ¿qué pasa? Misteriosamente, mágicamente, la peste para, la peste al final llega a calmarse, ¿ah? Entonces, cuando las cosas están mejorando, es cuando allí, ¿ya? Cuando todo está mejorando, a Ernesto le llega una carta, es su papá, y le dice, mi hijo, hay que irnos. Ya se acabó casi el año, hay que salir. Ernesto se despide del río y pues siente que de alguna u otra forma ha vivido mucho en ese año, ¿no? ¿Ya? Y obviamente se siente identificado con el mundo andino. Eso era algo que antes no tenía, pero a partir de este momento de su vida lo va a poder asumir. Eso es un pequeño resumen, chicos. Las obras son grandes acá, recuerda. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, gente, ahora sí, vamos a ver las clavecitas acá. Sí, permítanme un ratito. Listo. Muy bien. Justamente estamos acá. Ya, a ver. A ver. Un ratito. A ver si me sale el caso. A ver, vamos a ver. Sale como. Bueno, salió también. Ya, sí va a salir así. Ah, ya. Listo. A ver, chicos, prueba de proyectar ya. Permítanme un ratito. Ahora sí. Bien, listo. Número uno, mi amigo, mi amiga. Número uno. Número uno. ¿Se puede visualizar? Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Ya, muy bien. Perfecto. Vamos a ver el número uno, mi amigo, mi amigo. Dice, el contexto histórico del 19. ¿Cuál crees que puede ser? Ballenita. Ballenita. Sí, ballenita. Muy bien, perfecto, ¿ya? Ballenita por aquí. ¿Ya? Ballenita. ¿Listo? Una ballenita. ¿Sí? ¿Listo? Vamos con la número dos. ¿Cuál puede ser la número dos, chicos? Aquí, a ver, a considerar la número dos. ¿Delfín? ¿Besito? Delfín, muy bien, excelente, perfecto, excelente. Ah, delfincito aquí, ah, muy bien, importante. Vamos a ver acá. Dos, delfincito, muy bien. Tres, aquí a contemplar, aquí lo complicaba. Tres, a ver, ¿cuál puede ser ahí? Delfincito, muy bien, alegrarse de conocer el qué, tradición física. Perfecto, excelente. Tres deditos, cuatro, cuatro. Caracol, muy bien, caracol, caracol. Ah, caracol, oye, esto va a esperar. Vamos a poner acá ya. Caracol, sopa de caracol. Listo, perfecto, acá, caracol. Cinco, cinco, a ver, ¿cuál puede ser ahí? Besito, no, casita, muy bien, claro, la educación. Claro, cinco casitas, uy, ¿qué hice? Ya, casita, muy bien, chocolatada, chocolate. Muy bien, perfecto.
6. Sencilla, ¿eh? Sencilla. Caracol, ¿sí o no? Chocolatada, chocolatada. Vamos con las 7. Vamos con las 7 por acá. Listo. Bueno, las 7 chicos, casita, muy bien, la comunidad campesina. Pronto están los sencillos aquí ya. Fácil, está muy fácil. Las 7 casita. ¿Ah? Bien. 8. A ver, la 8. ¿Cuál puede ser ahí? Caracolito, ¿sí? Caracolito. La violencia extrema para reflejar las pérdidas y las creencias de la comunidad ante la adversidad, sí. Y la entereza del pueblo, lo importante que también pasó. 8 casitas. 9. 9. ¿Cuál puede ser la 9? Delfincito, muy bien, delfín. Duende, duende. Muy bien, duende. Vamos a la 10. ¿Qué dice la 10, gente? ¿Cuál podría ser? Caracolito, claro. El padre condena la acción de Ernesto por un motivo estrictamente moral, sin que exista una conexión con los intereses. Ahí dice lo incorrecto. No, pues hay intereses de por medio, eso es obvio, ¿no? Listo, el padre militar es muy moral, no era, de verdad, ¿no? ¿Sí? 11. Vamos a ver qué dice la 11. 11. ¿Cuál puede ser? Avioncito, muy bien, avioncito. Avioncito. 11, avioncito. 12. 12. ¿Cuál puede ser la 12, chicos? Muy bien. Burrito sabanero, ¿verdad? Burrito sabanero. Sí, sí, sí. Besito. El otro se centra en la solución de problemas del indio. ¿Por qué dice se considera solo un antecedente, no? Claro, pero no incorpora la subjetividad profunda, la idiosincrasia, ¿no? Claro. Listo. 12, 13. 13. ¿Cuál es la 13? Avioncito, el saber tradicional. Ya, como factor de gobierno de la comunidad. Sí, ya. 14. Definiendo fragmentos, ¿qué tema de desarrollo de la obra se aprecia? A ver, ¿cuál puede ser ahí? ¿La cita? Sí. Muy bien, excelente. El nexo entre la naturaleza y el sujeto mismo. La comunión entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Entre Ernesto y el río, aquí, en los campos, ¿no? Bien, listo. Las montañas, los árboles, 14 casas. 15 para acabar. 15. ¿Cuál es el cuadro? El 15. Casa, ¿ya? Casa. Casa. Porque está pasando. Y la última. La última. Avioncito. Avioncito, avioncito. 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 Listo. Avioncito. Bien, gente. Buenísimo. Estamos por acá en receso. Cuídense, chicos. ¿Ya? Si es que de repente alguien tiene alguna pregunta, ya sabes, lo puede hacer. ¿Ya? Personas que están la 15, ¿cuál es? Casa. Casa, chicos. Casa, casa, casa. Muy bien, gente, nos vemos. Cuídense mucho. Pasen mucho. Gracias, gracias. Algunos y todo. Nos vemos. Chao.